Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Seguramente ustedes se están preguntando, ya escucharon a Ramón Matute hace algunos minutos, y hoy ¿por qué todos en Televicentro visten con esta camiseta? Yo amo la tele. Bueno, es que este 21 de noviembre, hoy es 20, hoy es buen día para todos nosotros. El 20 de noviembre en Televicentro es uno de los mejores días. Solo escucho sonrisas por todos lados. Es que se nos paga el salario, aunque el salario se nos pagó desde el 18. Pero los 20, por eso es que todos andamos felices aquí. Es el día del salario mensual. Pues mañana, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión. Porque existen más de 10.000 canales de televisión en el mundo que brindamos 200.000 horas de transmisión cada día, más de 5.000 millones de televidentes que se informan y entretienen. Por eso, no se pierda hoy, en las mañanas del 5, la entrevista con el gerente de mercadeo de América TV desde Perú para hablarnos del entretenimiento en la industria de la televisión. Miren, es el medio más completo, la televisión. Aún y con todo el modernismo, producto de esta nueva tecnología, de la internet, este es el medio más completo. Y para informarse, no digamos, para entretenerse. Cada medio de comunicación tiene sus particularidades. A mí me encanta la radio, me fascina la radio. Yo en el fondo digo, soy hombre de radio, 20 años trabajando en radio. La radio lo vuelve a uno creativo, narrarle al público como si el público estuviera en los escenarios que el locutor, que el periodista, que el comunicador radiofónico narra, es lo más lindo, es lo más completo. Esa capacidad de expresión, de articular ideas, de ser creativo, de interesar al público que está oyendo. Es decir, yo me impresiono al escuchar esos grandes locutores del mundo, periodistas, siendo capaces de describirme algo y de imaginarle a quien está escuchando que está ahí en el escenario donde se narra cualquier temática. Pero reconozco que la televisión es más completa. La radio es la voz. Ahora, desarrolla el ingenio, pero la televisión es más completa. Es imagen, es voz. ¿Cuántos recuerdos bellos tenemos nosotros? Yo me recuerdo siempre esa transmisión que hizo Canal 5 cuando el hombre pisó la luna. Canal 5 hizo la transmisión, nos pasó el video un día después. Yo estoy seguro que no fue en directo, un día después. Pero a las 7 de la noche, un cipote pequeño, salí corriendo al único televisor que había en mi pueblo. Pagué un 5, porque eso se pagaba antes en nuestros pueblos, un 5 para ver 2 horas de televisión, porque la luz la encendían a las 6, la apagaban a las 8. O le encendían a las 6 el motor, para que hubiese luz, y la apagaban a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo no recordarme esas imágenes del hombre pisando la luna? Lo vi por televisión. Otro recuerdo que yo tengo de la televisión es aquel 3-3 de Honduras frente a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José. Perdíamos 3-0
y resulta que terminamos empatando el partido con un último gol de Chula Gómez, blanco y negro. Tengo presentes esos recuerdos. Miren, y debo decirles también, yo tengo presentes recuerdos de algunas novelas que me impactaron. Yo creo que no hay nadie que en algún momento de su vida no haya sido novelero. Yo lo fui, enviciado a las novelas. Y siempre aquí por Canal 5. Me acuerdo en los 70, la serie de Canal 3, que también, Starsky Hutch, El hombre nuclear. Fue algo que estábamos cada semana pendientes de los capítulos del hombre nuclear, de la mujer biónica. Es decir, entretenimiento, incluidos los deportes, las noticias. Este es el medio completo. Y por la responsabilidad, por ejemplo, en el aspecto noticioso, que se maneja en la televisión y que no se maneja en las redes, jamás las redes va a desplazar a la televisión. No estoy demeritando las redes, eso es una tecnología impresionante. Yo le doy gracias a Dios de haber conocido esa tecnología. Es impresionante. Bien utilizadas. Bien utilizado el Internet. Todo esto que se ha originado con el Internet. Bien utilizado. Hombre, yo en los años 70, encontrarme con una enciclopedia, eso era todo un proceso de obstáculos. No todos teníamos acceso a bibliotecas, a enciclopedias, a libros. Yo digo, ¿qué sería de muchos de nosotros que hubiésemos tenido la capacidad de educarnos como en estos tiempos nuestros niños, con todo en la internet para leer lo que quieran? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Yo reflexiono de esa manera, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que estamos ante el medio completo y mañana estamos celebrando el Día Mundial de la Televisión y hay que celebrarlo con júbilo. Y escuchen a este ejecutivo de América Televisión de Perú hoy en las mañanas del 5. Bueno, hoy les tengo un tema muy importante relacionado con la salud. Es un problema serio, ¿saben ustedes? Yo no quiero decir que de la dimensión del coronavirus, pero serio, que lo tenemos desde hace muchos años, la diabetes. La diabetes está terminando con la vida de miles de hondureños. La diabetes le está haciendo la vida difícil a miles de hondureños. Y cuando no es bien atendida, ahí terminó la calidad de vida de los hondureños, del ser humano. Pero la cuestión es que con disciplina, uno puede evitar padecer de la diabetes. E inclusive cuando ya le dicen, usted es prediabético, ya uno debe asumir una conducta responsable. Yo que le temo a esto, como cualquiera, digo, todo está en la voluntad. Todo está en la voluntad. Si a mí me dicen, sos prediabético, hombre, tengo que reducir los excesos en la comida, sobre todo las azucaradas. Tengo que reducir el alcohol, tengo que hacer más ejercicios, pero todo va a depender de mi voluntad. Todo está aquí, la voluntad. Lo que el cerebro sea capaz de transmitirnos para no hacer lo que nos perjudica. Porque cuando ya se vuelve intensa la enfermedad, hombre, ¿cuántos casos vemos de personas que con una herida sufren, que les terminan cortando brazos, piernas? Es decir, se pierde la calidad de vida, Y ya les vamos a hablar de todo esto porque esta es la semana del diabético, el mes del diabético en Honduras. Se celebra un Día Mundial del Diabético que fue el 14, pero en Honduras todo el mes de noviembre es para concienciarnos de esta terrible enfermedad. Y hoy vamos, en medio de la tragedia que pasamos, hoy vamos a hablar de la diabetes. Yo les pido, porque me da un poquito así como de cargo de conciencia, porque sé que hay un montón de gente todavía con problemas serios en el Valle de Sula y otras regiones del país, pero van a ver cómo vamos a asociar todo esto a la enfermedad. Es que aquí vamos de pandemia a epidemia, de epidemia en epidemia, y esto de la diabetes
no solo está resultando oneroso para un Estado que no tiene muchos ingresos y que algunas veces parte de esos pocos ingresos los despilfarra, no solo es que es oneroso, sino volvamos a la calidad de vida que se pierde. Este va a ser el tema de hoy, así que le pido a Jennifer Girón que nos resume en un título la temática. Iremos a la pausa, yo vendré con los médicos, pero también quiero hablarles un poquito de otro tema, que aquí lo hemos planteado ya los últimos días en Televicentro, el grupo consultivo para ver cómo el mundo nos ayuda, porque vamos a requerir de cooperación internacional, de préstamos para salir de las secuelas, de la destrucción que ha dejado Iota y ETA en Honduras. Y construir un grupo consultivo con gente improvisada no resulta. Eso de andar presentando planes de reconstrucción unilateralmente como si no fuera algo serio. Miren que aquí, para lo que deben convocar a cadenas de radio y televisión, para lo que deben convocar para las cosas serias, no lo hacen. Un plan de reconstrucción, plantearle al mundo, necesitamos la cooperación de ustedes, es una cosa seria, hombre. Es para planteársela a los hondureños, debidamente sustentada, documentada, pero no así de la manera improvisada como ya lo están haciendo. El país ha perdido credibilidad, nuestro gobierno ha perdido credibilidad, nuestro presidente también no tiene credibilidad. ¿Cómo vamos a convencer al mundo de que estamos padeciendo momentos apocalípticos? ¿Cómo lo vamos a convencer? La única manera es haciendo las cosas con seriedad, incluyendo a todos los sectores. Miren, para que el mundo crea que hay necesidad de hacer un grupo consultivo, deben incluir y que nos hagan representar a todos, para darle seriedad, para darle credibilidad. De otra manera, esto va a seguir, esta tragedia. Vamos a experimentar sus secuelas por muchos años, porque hemos perdido miles y miles, millones de dólares. Nuestro aparato productivo está caído. Los ingresos fiscales se han reducido. ¿De dónde entonces vamos a financiar toda la infraestructura dañada, los proyectos habitacionales que hay que construir? Superar toda esta tragedia con un aparato productivo debilitado. El mundo tiene que tendernos la mano, pero el mundo, después de estos años en que el país ha demostrado corrupción, en que el país ha demostrado cómo el narcotráfico cooptó sus instituciones, la única manera de convencer al mundo es con seriedad. Y el gobierno de Honduras no tiene una imagen así muy seria, así que tiene que arroparse en la sociedad en general para que el mundo le crea que realmente estamos atravesando un momento difícil. Cuando Mauricio Díaz Burdet le preguntó ayer al presidente del BID, como en Mitch, el BID encabezaría un grupo consultivo para estimular al mundo a que se reúna y piense otro rato por Honduras para que nos ayuden, ya van a ver ustedes la respuesta o escuchar la respuesta que dio Mauricio Claver Carona. Así le dijo Mauricio Díaz Burdet, el coordinador del FOSDE. Mire, le dice, Honduras necesita que el BID lidere un grupo consultivo para Honduras, porque necesitamos de una institución seria, no solo ser serios nosotros como hondureños, sino una institución seria que convenza a los organismos multilaterales de crédito, que convenza a los países. Honduras ha quedado en la ruina, necesita de la cooperación de nosotros. Por eso hablo de esta forma. Yo no quiero dañar la institucionalidad de la presidencia, porque el actual presidente va a salir, vendrá otro. No es asunto de dañar, de golpear la institucionalidad de la presidencia, es decir, las cosas como son. Solito el gobierno, con la pésima imagen que tiene, no convence a nadie para un grupo consultivo. Debe tratar de reorientar la actividad, ser más inclusivo con todos los sectores para plantearle al mundo las necesidades que tiene Honduras. Vamos a la pausa
Y en el transcurso del programa vamos a presentar o a repetir la respuesta que sobre esa pregunta de Mauricio Díaz dio el señor Mauricio Claver Carone. Y venimos también a hablar de la diabetes, otra epidemia que nos quita la vida y nos desmejora la vida en Honduras. Bien, buenos días hondureños. Como se menciona al inicio del programa, pues estamos en medio de muchas tragedias en este país, algunas más visibles que otras, y de una de ellas pues vamos a hablar esta mañana. A las tragedias que provocan los monstruosos huracanes, sumémosle otro grave padecimiento en Honduras, la diabetes. Es lo que tenemos que hablar esta mañana con expertos en el tema, claro que sí, y si ustedes tienen alguna consulta pueden dejarlas en las redes sociales de Frente a Frente. Nos encuentran como Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Les repito el tema. A las tragedias que provocan los monstruosos huracanes, sumémosle otro grave padecimiento en Honduras, la diabetes. Esperamos su participación. De hoy hacemos el grande del mañana. Les recuerdo el tema de esta mañana, las tragedias que provocan los monstruosos huracanes, sumémosle otro grave padecimiento en Honduras, la diabetes. Es el tema que trataremos esta mañana con expertos. Esperamos su participación en las redes sociales de Frente a Frente. Y justamente para hablar de esta temática tenemos hoy a la doctora Karen Patricia Funes, es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en biología de la reproducción con orientación en endocrinología reproductiva. Bienvenida, doctora. Gracias. Es un placer tenerla aquí en el programa, la doctora Karen Patricia Funes, al igual que el doctor Mario Valdés, especialista en endocrinología, presidente de la Asociación de Endocrinología de Honduras. Doctor Valdés, bienvenido. También es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias por su invitación y esperamos hacer una buena difusión de esta terrible enfermedad que está afectando a todo el mundo. No tengo la menor duda. Ya verá usted cuántas consultas tendremos esta mañana. No tengo la menor duda. Y el doctor Juan Carlos Canales, también especialista en endocrinología, médico de planta de Clínica Sinaí, director del Centro de Endocrinología de Choluteca. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días también al pueblo hondureño. Creo que hoy va a ser un día importantísimo, sí, donde se va a hablar de un tema que creo que sí era importante tocarlo por el gran número de pacientes hondureños pues, que se ha ido en aumento el día a día. Y verdad que usted ya se había comunicado conmigo desde sí, hace el año 2, pasado, 3 años, sí. El doctor Renato, hablemos de esta temática, sí. Hablemos de esta temática. Son médicos comprometidos con su profesión y con el deseo de socializar todo lo que concierne a la diabetes y ayudarle a la gente. Miren, hoy ya les decía, ¿verdad?, que en Honduras estamos en el mes de la diabetes. Por eso precisamente están ellos hoy aquí. Ya les vamos a hablar qué es la diabetes, tenemos un concepto general nosotros de ello, pero quiero comenzar con esta gráfica, la prevalencia de la diabetes mellitus en Honduras, para que miren ustedes la dimensión de esta enfermedad en el país. Por favor, doctor Mario Valdés. Sí, si ustedes ven, en el 2010 solo se había hecho un diagnóstico de 72,000 pacientes. Y hasta ahora, actualmente, en el 2020, tenemos más de 1 millón. Esto es alrededor de un 11% de la población. En verdad es impactante porque estos son los que hemos diagnosticado, pero probablemente el doble de esta cantidad de pacientes aún ignora que son diabéticos. Si los vamos trasladando más allá, la presencia de prediabetes es mucho mayor que esto. En los Estados Unidos, un 37% de la población es prediabética y de este 37, solo un 11% ha sido diagnosticado, lo que indica que un 26% ignora que es prediabético. ¿Y cuál es la importancia? De que entre más nos tardemos en diagnosticar esta elevación de la glicemia, los pacientes van teniendo complicaciones vasculares, macro y microvasculares, lo cual incrementa el riesgo de muerte por infarto o por accidentes cerebrovasculares. Mire, me impresionan esos datos, doctor Mario Valdés, porque en el 2010, hace una década, solo 72,000 personas diagnosticadas con diabetes. Hace 10 años, ¿se imagina cuánta gente pudo evitar morir
si tan solo hubiese tenido el conocimiento de que era prediabético, que era diabético. Hasta hace 10 años solo habían 72,000 diagnósticos de que la persona era diabética. Doctor. Sí, un dato muy importante, licenciado, y a la población hondureña, si observamos detenidamente este gráfico, Honduras, nosotros como país, estamos reportando como Asociación Hondureña de Endocrinología un aumento entre 100,000 y 200,000 hondureños a lo largo y ancho del territorio nacional nuevos por año. O sea, ya en el 2020, en el corte que se realizó en febrero, ya habíamos alcanzado más del 1,000,000 de hondureños. Por el tema de la pandemia del COVID, pues no se han reportado tantos casos porque hubieron bloqueos de acuerdo de consultas externas, el cual no captamos tantos pacientes diabéticos, pero seguramente por esta pandemia del COVID, más sumada a la pandemia de la diabetes, seguramente vamos a obtener más de 300 pacientes, más de 300,000 hondureños nuevos diabéticos. O sea que lo que le quiero decir, que a medida que van pasando los años, la gráfica nunca va en una meseta, sino que van alcanzando cifras catastróficas a nivel nacional. Actualmente, como dijo el doctor Valdés, ya tenemos un porcentaje oficial para el 2020 casi del 11% y más del 50% de toda la población hondureña tiene diagnóstico de diabetes caminando a todo lo largo y ancho del territorio nacional sin darse cuenta porque no se han hecho una glucosa. Y sumado a esto, licenciado, como dijo el doctor Valdés, la cantidad de hondureños que tenemos en fase de prediabetes no tienen ni la más mínima idea qué cantidad de hondureños hay en estado de prediabetes. Usted que en este momento le está echando 4 cucharadas de azúcar a la tacita de café. Miren, somos bárbaros. Se los digo porque yo lo hacía. No, está amarguito el café. 4 cucharadas de azúcar. Usted que está haciendo eso en este momento, usted que tiene en el desayuno en este instante solo azúcares y azúcares, póngale atención a lo que nos están diciendo nuestros médicos en este instante, porque la diabetes viene de la forma desordenada como comemos. Entonces, diagnosticados más de 1,000,000 de hondureños, 1,100,000 hondureños con diabetes. Buena parte ni siquiera nos damos cuenta si ya desarrollamos la diabetes. Otro montón ya son prediabéticos. Y sobre todo los que son prediabéticos tienen una gran oportunidad. Tienen una gran oportunidad con el conocimiento, doctora Karen Patricia Funes, de evitar volverse diabéticos y perder la calidad de vida. Claro que sí. Como decían mis compañeros, realmente nosotros ahorita estamos viviendo una pandemia aguda de coronavirus, pero realmente estas enfermedades metabólicas son una pandemia crónica en el siglo XX. Entonces es importante estar educados, estar abiertos a ser educados, ¿verdad? Que es el objetivo de estas charlas en este momento, para que podamos tener una mejor calidad de vida, un diagnóstico precoz, ¿verdad? O a tiempo, para no llegar a todas estas cifras catastróficas que tenemos en estas enfermedades metabólicas. Claro. ¿La mortalidad por diabetes en Honduras, doctor? Pues no sé en cuánto está estipulada, pero la gran mayoría de los pacientes van a fallecer por infarto agudo del miocardio o por un accidente vascular isquémico cerebral. ¿Y cómo decimos nosotros? Murió del corazón, quedamos nosotros. Así quedamos todo el populacho hondureño. Murió del corazón. Ni siquiera decimos infarto, murió del corazón. Miren, y todo se va originando, explíquemelo bien, con nuestros hábitos alimenticios, la prediabetes luego y la diabetes después. Realmente la diabetes es la punta del iceberg, ¿verdad? Cuando ya estamos en diabetes es porque venimos alterando nuestro sistema metabólico, no hacemos ejercicio, que es muy importante, no tenemos una buena alimentación o una alimentación adecuada. Entonces, llegar a un infarto cerebral o un infarto cardíaco, ya eso es la consecuencia de todo lo que no vimos atrás, ¿verdad? Entonces, es importante mantenernos educados y, sobre todo, hacernos nuestros chequeos diarios, claro, por lo menos una vez o 2 veces al año, para que al país no le
cargue tanto el problema económico que traen estas enfermedades metabólicas. Porque ya les voy a decir cuánto le cuesta al Estado a una persona diabética. Ya vamos a profundizar sobre esto. ¿Cuánto le cuesta el tratamiento de una persona diabética al Estado? Miren, y ese gasto del Estado se puede reducir con disciplina, con disciplina. Como vamos a profundizar, tenemos tiempo para profundizar. ¿Qué es lo que hacen los azúcares en la sangre? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo van deteriorando los órganos? ¿Cómo van perjudicando hasta que colapsa nuestro cerebro? Así es nuestro cerebro. Así es, de una manera general, doctor Juan Carlos Canales. Sí. Aquellos que en este momento están con una ristra de 15 tortillas, con una taza de café con 4 cucharadas de azúcar, con frijoles fritos que nadan en aceite. Si es que yo lo hice en su momento y es rico, una tortilla caliente, sacada del comal, con mantequilla, con quesos, con frijoles fritos, pero llenitos de aceite, con café, Platanito. con carnita asada. Miren, si es rico, sí, porque yo tenía ese comportamiento que se los digo, pero nos estamos introduciendo al organismo cantidad de azúcares, que luego esos azúcares, cuando no hay ejercicio, ¿de qué manera van dañando los órganos, doctor Canales? Sí, de repente muchos televidentes en este momento no entienden qué cosa es la prediabetes y la diabetes, o sea, no saben situarlo, Ok. lo vamos a ubicar en valores. Vamos a ver, sí. Cuando nosotros tenemos un valor de glucosa entre 100 y 125, ya estamos en una fase de prediabetes. Ahora, en esta fase, Renato y televidentes, el organismo va sufriendo algunas secuelas con el valor solamente de 100, 101. Ya se van instaurando lesiones microvasculares, lesiones a nivel de todas las arterias, del riñón, del ojo, del hígado. Se van generando otras complicaciones y es ahí en la fase de prediabetes donde se comienzan a instalar todas las complicaciones que el paciente tiene la posibilidad en ese momento de retroceder a la fase de normoglicemia o a la fase normal. Yo veo en las consultas generalmente, y también los colegas, los que somos endocrinólogos, vemos que el paciente cuando le decimos está en fase de prediabetes, esta fase para poderla regular, usted lo único que necesita es tratar de controlar su alimentación, evitar refrescos de botella, jugos de lata, de caja, harinas y caminar 30 a 20 minutos de ejercicio físico para poder retroceder a la fase normal. Pero ¿qué hacen estos pacientes, Renato? Al final, usted los mira tomando refrescos de botella. Fíjese que los otros días leyendo un estudio, lo que nosotros como individuos debemos de echarle cuántas cucharadas al café o a cualquier bebida, no podemos sobrepasar de 4 a 5 cucharadas de azúcar. Y solamente un refresco de botella tiene más de 8 cucharadas de azúcar. No, sin mencionar la Coca-Cola que tiene como 12.5 cucharadas de azúcar y ya con eso estamos rebasando las 5 cucharadas de azúcar diario que normalmente es aceptable para nuestro organismo. Yo sé que una amiga mía, la oficial de información de la cervecería, se levantó de la cama en este momento cuando usted mencionó la Coca-Cola. Mira que no fui yo, Carla Ávila, sino que fue el doctor Canales, pero claro, él tiene que ser objetivo. Lo que nosotros siempre decimos es no excederse, Claro. no excederse. Cuando uno toma esas gaseosas, espaciadas de vez en cuando, pero si la tienen de desayuno todos los días, hay gente que desayuna con eso, claro, se está metiendo azúcares en toneladas al organismo. Bueno, es que usted lo puede ver en la vida cotidiana del hondureño. O sea, almuerza con un refresco de botella, cualquiera que sea, un refresco de botella, jugos de lata, de caja, rebasa la capacidad de 5 cucharadas de azúcar y el menos refresco, el que usted quiere escoger, bien sea de botella, de lata o de caja, tiene la capacidad de 7.5 cucharadas de azúcar. O sea, y estamos consumiendo cantidades de azúcar en el almuerzo, en la cena, incluso hay personas que se compran un refresco de 3 litros y ese es el agua de muchos pacientes. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que no solo la gaseosa, si hay un montón de comidas alimento. que le generan al organismo azúcares. Mira, la cantidad realmente de harinas que nosotros como hondureños consumimos es de una manera exagerada. Como lo decía el doctor Mario, más del 50% de la población ya está en un estado de prediabetes
si es que nos quedamos más bien cortos. Pero lo que sí está bien documentado es que el 50% de la población hondureña son diabéticos, andan caminando y ni cuenta se da que son diabéticos. Correcto. O sea que ya cuando llegan a nuestras consultas ya llegan con complicaciones, ya llegan con neuropatía diabética, llegan con una úlcera, llegan con disminución de la visión, llegan con algún daño incipiente a nivel de la retina y a nivel del riñón. Dejo al doctor Mario Valdés para que responda la pregunta que le hice. A todos aquellos que en este momento están con una comida voluminosa en azúcares y que no reparan, que ya han escuchado hablar que no hay que excederse con las comidas que les plantea el doctor Mario Valdés. Tampoco queremos dramatizar, uno tiene que comer. Allá en el Valle de Sula, por ejemplo, la gente come lo que le llega en este momento. No, pero cuando ya se vaya normalizando todo esto en el Valle de Sula, aprender a comer, a diferenciar las comidas azucaradas con otro tipo de comidas que también nutren al organismo sin criarnos demasiado azúcar. Pero a todos aquellos que están con un desayuno voluminoso, con un plátano frito rebosante en aceite que hasta que chorrea el aceite, ese plátano rico, que es rico, ¿verdad? Que es rico el plátano frito. Pero que el doctor les diga en pocos años cómo van a estar los órganos de esa persona. Mire, yo creo que si nos enfocamos solo en hablar de azúcar, no estamos teniendo un panorama completo. Usted lo ha mencionado de las frituras y todo. Consumir grasa animal también nos va a favorecer la resistencia a la insulina. Entre más peso obtengamos en nuestro cuerpo, mayor resistencia a la insulina vamos a tener. Y este es el factor precipitante tanto de la prediabetes como de la diabetes. Entonces, nuestra dieta tiene que ser saludable, con verduras, legumbres, unas 4 frutas al día, consumir menos harinas, no prohibirlas, pero sí evitar lo máximo, no más de 4 o 5 cucharaditas de azúcar si usted quiere. Y que es bastante, ¿verdad, doctor? Y que es bastante. Sí. Porque cada gramo de azúcar nos va a dar 4 calorías y una cucharadita tiene 5 gramos de azúcar, o sea, serían 20. Y si son 5 cucharadas, ya tenemos ahí 100 calorías que va a ir incrementando. Entonces, las grasas y los azúcares favorecen la resistencia a la insulina y favorecen el incremento del peso. Todo esto favorece entonces la arteriosclerosis, tanto a nivel de microcirculación como de macrovasos, como son los grandes vasos de nuestro cuerpo. Entonces, evitar vísceras, sí. pellejos y evitar azúcar. Y lógicamente, tener una mayor actividad física. Me dice que no puedo salir por el COVID. Pues póngase a bailar punta, merengue, salsa en su casa, póngase a echar relajo con sus nietos o con su esposo. Así pueden reactivar un poquito esa parte emocional que se ha ido perdiendo por la ansiedad que nos provoca el COVID. Así es. Pellejos, chicharrones. Yo digo que no es que los dejemos de comer, pero espaciados, una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿verdad? Porque son comidas inherentes a nuestros hábitos, a nuestra cultura alimenticia. Las vísceras. Miren, hay vísceras del pollo que son deliciosas. Yo recuerdo cuando le decía a mi madre, a mí me deja tal cosa, mami, a mí me deja tal cosa. O la chandinga, esa carne cuando la ponen la sangre cuando la ponen a cocer, que luego se convierte en carne con tortilla. No, todo eso es delicioso, pero a comerlo espaciado para cuidar nuestra salud, que les diga a la doctora Karen Patricia Funes los sufrimientos de una persona ya con diabetes avanzada, doctora. Sí, como decía mi compañero, la diabetes trae de todo, ¿verdad? Trae úlceras en los pies, trae infartos cerebrales, infartos cardíacos, puede tener alteraciones de la cognición, o sea, a nivel cerebral. Podemos tener enfermedades mentales tempranamente con la diabetes. Y desde mi campo, ¿verdad? En el campo de la ginecología y obstetricia, muchas mujeres que
andan en el mundo y que no saben que son prediabéticas, al llegar al embarazo, el embarazo de por sí es un estado diabetogénico, o sea que lo estimula a hacer diabetes en el embarazo, y si no se tiene una adecuada función metabólica, entonces esta sobrecarga que hay en el metabolismo del embarazo hace que la mujer ya se convierta en una diabética. Y muchas pacientes llegan a las consultas ya demasiado tarde, cuando ya han desarrollado un productito o un bebé adentro con malformaciones, porque está altamente asociada a malformaciones congénitas. Bueno, ¿qué les parece? Mire, una información que seguramente, si la desconocían, miles de mujeres de Honduras en este momento las levantó de la cama. Es decir, producto de no cuidarse en lo que estamos hablando, el producto que les viene, la personita que les viene, pueden nacer con malformaciones. Así es. Vamos a profundizar sobre eso, vamos a profundizar de eso. Tengo que ir a otra pausa comercial, pero no quisiera irme sin que César Quintanilla, por favor, sin que César Quintanilla nos hable del nivel del cajón en este momento, porque esta noticia desde ayer está generando mucho revuelo. Ya en unos minutos nos ha prometido el presidente de la interventora de la ANE, el ingeniero Rolando Leán, que nos va a atender, porque cuando el cajón llega a cierto nivel de agua, debe parar las turbinas. Debe parar las turbinas. Ya se imagina si paran las turbinas del cajón, son 4. Nos generan como 300 megavatios. Entonces, están tomando la decisión, porque está llegando ya al máximo nivel, de hacer descargas, o veremos qué es lo que hacen. Porque el problema, hacer descargas en el cajón, así como están los ríos en este momento, se pueden producir más inundaciones. Por eso tienen una decisión muy difícil, y el presidente de los interventores, el señor Leán, me ha prometido que nos va a atender en unos minutos. ¿Cuál es el nivel en este instante del cajón, don César Quintanilla? Renato, es de 287.5, es decir, está casi llegando a los 288. Y el problema es que hay pronóstico de lluvia sobre Cortés para esta jornada y para el día de mañana. Entonces, en las últimas horas ha crecido más de 5 milímetros, que eso es bastante, es más de 1 millón de metros cúbicos de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación que hay ahora mismo, y los especialistas estaban hablando esta mañana de que al aproximarse a los 290 tendrían que retirar las turbinas, porque entonces ya está en un nivel crítico y pasa a un nivel sumamente crítico que tienen sí o sí que apagar las turbinas y pues dejar de generar la energía que abastece a buena parte del territorio hondureño. Entonces, el pronóstico no es bueno sobre el tema de más lluvias que seguirán alimentando pues este embalse, y hoy pues hacia el mediodía, hacia horas de la tarde, debe llover en todos los departamentos de Cortés, y hacia horas de la noche igual. Y una onda tropical ingresa lastimosamente este sábado y refuerza toda esa condición lluviosa. Entonces sí se tendrá que sí o sí tomar una decisión referente a esas descargas controladas del cajón, que llegarían en el peor momento, ¿verdad? Cuando muchas personas están todavía con el agua hasta el cuello porque no ceden todavía las inundaciones. ¿Verdad que da un poquito de coraje? Y pensar que en verano, como anhelamos esta agua, mira que va al río. ¿Se imaginan si a través de la historia hubiésemos sido capaces de visualizar proyectos de futuro para Honduras, para almacenar toda esta agua que se va al río y luego al mar? Si hubiéramos tenido la capacidad y la voluntad de construir represas para almacenar agua, que sirvan para riego y todo, ¿qué país tendríamos? Miren, a mí me da un coraje enorme saber que esta agua va para el río y luego va para el mar, con las necesidades que enfrentamos en el verano. Ya en marzo aquí vamos a estar orando todos los días a Dios pidiéndole agua, cuando en este momento nadamos en ella. Vamos a la pausa, retornamos para seguir hablando con los doctores Karen Patricia Funes, Mario Valdés y Juan Carlos Canales de la diabetes. Además, les voy a recordar lo que respondió el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone, cuando ayer en este programa Mauricio Díaz Burdet, coordinador del FOSDE, le preguntó, así como hizo el MICH así como hizo el BID durante MICH, que aceptó encabezar el grupo consultivo para convencer a los organismos multilaterales de crédito
y a los países que tenían con Honduras préstamos, la deuda bilateral de Honduras, de hacer un gran grupo consultivo para ayudarle a Honduras por la tragedia de Mitch. Encabezaría a ese grupo consultivo otra vez el BID, ahora con los desastres que nos ha dejado Iota y ETA. Aquel grupo consultivo en el gobierno de Carlos Flores Bacusé lo encabezó el BID. Y ese grupo consultivo, después que habíamos perdido $7,000 millones del desastre de Mitch, nos ayudó a recuperarnos. Esta vez necesitamos otro grupo consultivo, pero claro, el país ha pasado en las últimas décadas por problemas enormes político-electorales, de corrupción, de narcotráfico, que nos ha dañado la imagen, Y yo no sé cuán sensible está el mundo otra vez para auxiliarnos, pero requerimos de la ayuda internacional, de los préstamos, porque si no, no vamos a recuperar la infraestructura perdida. Entonces viene Mauricio Díaz y le pregunta a Mauricio Claver Carone, el nuevo presidente del BID, ¿estaría el BID en capacidad de nuevo de liderar un grupo consultivo como lo hizo cuando Mitch? ¿Qué fue lo que respondió este funcionario internacional, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID? Ya lo conocerán después de la pausa aquí en Frente a Frente. Consulta, tenemos los expertos aquí para que pueda contestarla. Recuerda que puede escribir a Frente HN en Facebook y en Twitter, nos encuentra de forma oficial. Quiero salir de esto porque todos estamos conscientes de que el país está sumergido en este momento. El país está sumergido. Miren, ¿qué le respondió el presidente del BID a Mauricio Díaz Burdet cuando le preguntó ayer? Presidente, le dice, ¿encabezaría el BID otra vez un grupo consultivo para Honduras? Escuchen. A la cual estoy representando en este momento, ha hecho una propuesta pública para que pueda organizarse un grupo consultivo que pueda atender las consecuencias de COVID-19 y los 2 huracanes que han azotado a Honduras y el resto de los países centroamericanos. Esto es muy parecido a lo que ocurrió después del huracán Mitch y de manera muy directa y quizá bastante apretada. Le consulto, ¿estaría dispuesto el Banco Interamericano en volver a coordinar un grupo consultivo en los próximos días? Sí, bueno, el BID ya está liderando un grupo consultivo. Como le he dicho, hemos estado coordinando estrechamente con las instituciones públicas, privadas las multilaterales, en cuestión, como he dicho, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la CEPAL, también los varios gobiernos. Hemos hablado con los gobiernos europeos. Ayer tuvimos una reunión de la Junta Directiva, también hablando con los varios países miembros en cómo pueden ayudar, con el gobierno de los Estados Unidos. Hasta hemos hablado con gobiernos locales en los Estados Unidos, en Luisiana, en Nueva Orleans, por ejemplo, que tienen grandes experiencias con los huracanes, ver también cómo pueden compartir hasta conocimiento en ese caso y con países asiáticos para poder responder. Pero para poder ser eficaz, ¿no? Y tenemos que aprender las lecciones que se aprendieron tras el huracán Mitch. Para poder ser eficaz, primero tenemos que tener una evaluación conjunta, coordinada, cohesiva sobre cuáles son los daños y un plan a corto, mediano y largo plazo de reconstrucción para que todos estemos remando en la misma dirección. Es lo que nos hemos comprometido, es lo que el BID va a liderar y lo va a hacer de una manera eficiente y efectiva. Únicamente... y en Honduras no todos remamos en la misma dirección. En Honduras no todos remamos en la misma dirección. El gobierno anda remando en una dirección que no es la que rema el resto de la población. Así de simple, hay que decirlo. El gobierno rema a su manera, no rema en función de los ideales de todos nosotros. Miren lo que dijo ese hombre. Y además, tienen que presentar un plan, dice, inmediato, a mediano y largo plazo. Y ayer viene el presidente y sale con un plan de desarrollo sostenible inventado en cuestión de horas y presentado así, sin seriedad, ni siquiera en una cadena de radio y televisión. Si ha abusado de las cadenas de radio y televisión, ¿cómo que en esta vez que estamos hasta el cuello no lo hace? Pero bueno, cada quien sabe cómo maneja el gobierno, ¿verdad? Pero un grupo consultivo se organiza a partir de la seriedad con que el país presente planes. Miren, esto nos ha pasado. La tragedia llegó a pegar tan fuerte en la infraestructura que perdimos tal cantidad de puentes, se nos destruyeron
este porcentaje de carreteras, hubo esta pérdida de vivienda, este número fue dañado de viviendas, la agricultura sufrió estos daños. Entonces, nosotros como hondureños pensamos que podemos salir adelante. Nosotros vamos a hacer esto, lo otro. Y queremos que ustedes, la comunidad internacional, los organismos multilaterales de crédito, nos ayuden en esto. Así son los planes, para convencer a organismos como estos de que le ayuden a Honduras organizando un grupo consultivo. Un grupo consultivo que dice Mauricio Díaz Burdett, si el gobierno no lo hace, lo vamos a hacer desde la sociedad civil. Pero claro, siempre es bueno que esté el gobierno ahí acompañando, porque es la autoridad que representa a la nación, aún y con su imagen deteriorada. Entonces, yo diría, la palabra clave es que seamos inclusivos. El gobierno deje de estas actitudes así, yo digo que hasta improvisadas, organice a todos los sectores, por muy divorciado que esté de los sectores. Y por muy divorciados que estén los sectores del gobierno, yo creo que este momento es para limpiarnos un poco el corazón y el cerebro y pensar en Honduras. Porque miren, hay gente que aborrece al gobierno y en ese aborrecimiento, en ese prejuicio, no quiere nada con el gobierno. No, pero este es momento de limpiarnos el corazón, de hacernos un nudo, de organizarnos de tal manera que esa propuesta de Honduras para que haya un grupo consultivo lleve las lágrimas de los hondureños. Y en eso el gobierno tiene que ser inclusivo y no actuar así de manera parcial, pensando en los intereses políticos, en las elecciones primarias o en las elecciones generales, si me quedo o no me quedo en el poder, si gana o no mi partido, porque este es momento, aprovechando esta coyuntura de las desgracias de la naturaleza, para poder mejorar mi imagen y yo voy a liderar esto. No, esto no es asunto de personalismos, es de convocatoria para que todos nos hagamos un nudo. Así es que dice Mauricio Claver Carone que ya ellos lideran un grupo consultivo, pero claro, que ya habló con organismos multilaterales, pero de repente no es el grupo consultivo que estamos pensando porque tenemos como referencia el que se organizó después de Mitch. Que eso es lo que anhelamos. Vamos a ver si el mundo nos sigue queriendo. Porque que nos condonaron la deuda, nos dejaron en $1.000 millones la deuda y ya estamos ensartados con $17.000 millones otra vez y uno no mira en qué se invirtió toda esa plata porque hay más pobres, hay más pobreza general, hay más indigencia. Que ese es el problema, ¿verdad? Entonces el mundo dice, no, ves, meter pisto en ese país es saco roto, ahí se lo roban y no miramos prosperidad en Honduras. Honduras es un generador de problemas para el mundo. Expulsa a su gente sin documentos. Ahí anda más de 1 millón de gente por el mundo tratando de rehacer su vida porque aquí no pudo. Es un país que nos da problemas y problemas. Intentamos ayudarle, auxiliarlo, pero no aprenden las lecciones. Siguen con la corrupción galopante. Entonces, convencer y sensibilizar a la comunidad internacional va a ser más difícil. Y la única manera no solo es con la cara del presidente Hernández, es con las lágrimas de los hondureños para que limpie la imagen del gobierno y a ver si se apiadan de nosotros esta vez y nos ayudan ahí con una buena plata supervisada para la ejecución, para que la plata no se vaya a los bolsillos personales, sino que quede en la obra ahí que genere riqueza al país. Bueno, sigamos con la diabetes. Vamos ahora con principios elementales que usted debe saber, las gráficas, por favor, sobre qué es la diabetes y cómo tratarla. Vamos a la primera gráfica, por favor, doctor Canales. Luego vamos con el doctor Mario Valdés, que es el presidente de la Asociación de Endocrinología de Honduras, y luego la doctora Karen Patricia Funes. Sí, realmente el Día Mundial de la Diabetes se genera porque la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, en el año 1991 mirábamos un alto índice, que cada día era más galopante la cantidad de pacientes que se proyectaban a nivel mundial y en cada país. Entonces, ellos presentaron la noción a la Organización de Naciones Unidas en el 2006 y fue en el 2007 que por primera vez ya la ONU celebra por primera vez con bombos y platillos
que habíamos que celebrarla, el Día Mundial de la Diabetes, en programas de televisión, en programas de radio, actividades deportivas, círculos de humanos, marchas, carreras y una serie de situaciones, ¿de acuerdo?, que iban a concienciar a la población, de acuerdo, que existía la diabetes y que en ese momento se convertía como una pandemia mundial. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y es lo que estamos haciendo, correcto, tratar de concienciar a la gente de que la diabetes existe, que la diabetes mata y que va a llevar a un estilo de vida diferente al resto de la población normal. Si seguimos con la siguiente lámina, vemos cómo cada año la Federación Internacional de Diabetes y los organismos encargados de la diabetes cada año le colocan un nombre, un lema. El año pasado fue la familia y la diabetes porque había que involucrar a la familia para la cuestión del control y prevención de la diabetes, y vemos que ahora el personal de enfermería tenía que marcar la diferencia, porque ya no éramos los médicos que íbamos a estar de frente en este año 2020, sino que el personal de enfermería se iba a encargar en la cuestión de la educación, de la prevención de diabetes y en el control del paciente ya con el padecer de la diabetes. Si seguimos viendo la lámina, vemos cómo nos ubicamos en el año pasado la Federación Internacional de Diabetes. Si observamos que todo el continente, todo el mundo, tiene un ascenso del mínimo de mayor de 33%. Vemos que África va a aumentar en el 2040, en el 2050, 143%, y América Central y América del Sur va a aumentar al 55%, significa que para esa fecha vamos a tener el doble de lo que normalmente tenemos ahorita. Ahora, si vemos la siguiente lámina, vemos que cómo estamos ubicados nosotros en todo Centroamérica. El Salvador se ubica en el primer lugar que más incidencia tiene de diabetes, y Honduras, nosotros como país, estamos ubicados en el tercer país de todo Centroamérica. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos nosotros? Sigamos la otra lámina. Vemos que a medida que van pasando los años, el aumento en porcentaje va aumentando según la Organización Mundial de la Salud. Y como lo decíamos al principio del programa, en el 2020 ya casi sobrepasamos. Si contabilizáramos la cantidad de pacientes diabéticos de febrero a la fecha de noviembre, ya hubiésemos rebasado la cifra del 10.98%, lo que equivale, Renato, en ese momento de febrero, 1.100.000 hondureños a lo largo y ancho, y cada año aumenta de 100.000 a 200.000 hondureños. Diagnosticados. Y estamos hablando de diagnosticados en el sector público, sin incluir los diagnosticados en el sector privado. Como lo decía el doctor Mario al principio de este foro, ¿qué es lo que sabemos ahorita? Pero lo que no sabemos, los que andan caminando con diabetes, Renato, sí, es impresionante. Y él lo decía, nuestro presidente lo decía, que posiblemente no es 1 millón, posiblemente sea el doble o el triple del millón de lo que tenemos actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, que saca datos estadísticos solamente de la red del sistema de salud. Ahora, si observamos el séptimo gráfico, sigamos, vea qué impactante este gráfico. Un país, para tratar bien a una persona con diabetes, sin complicaciones, Renato, sin complicaciones ni microvasculares ni microvasculares, debe de invertir entre 1.687 euros a 10.000 euros. El país más pobre debería, para ser bien atendido de manera integral, que lo mire un especialista, que lo mire un círculo de expertos en diabetes, debe de invertir mínimo 1.687 euros. Y vea usted cómo estamos a nivel nacional. ¿Cuánto invierte el gobierno de Honduras para atender a un paciente con diabetes sin complicaciones? Solamente invierte 730,50 centavos de dólares, que equivale a 18.267 lempiras. Ahora, estamos nosotros tratando al paciente diabético en Honduras por muy debajo, menos del 50% de los que exigen los organismos internacionales para el control y el manejo del paciente diabético. Ahora, si observamos la siguiente gráfica, este es un dato más impactante todavía. Un paciente diabético que ya tenga complicaciones de riñón, que tenga complicaciones de neuropatía diabética, que tenga complicaciones en el ojo, o sea, complicaciones microvasculares, el gobierno de Honduras invierte 1.7%, lo que equivale como a mayor de 30.000 lempiras.
Ahora, el paciente que ya tenga complicaciones, que le dio un infarto cerebral, un infarto cardíaco, el gobierno invierte el doble de lo que normalmente está invirtiendo, o sea que invertiría 36.000 lempiras. Ahora, y si tiene las dos complicaciones, que la gran mayoría de nuestros pacientes que están en nuestros hospitales tiene ambas complicaciones. Tiene complicaciones microvasculares, neuropatía diabética, insuficiencia renal, tiene algún tipo de infarto de miocardio, es hipertenso, invertiría y está invirtiendo 3.5%. Ahora, si el gobierno implementara programas de prevención y promoción, o sea, agarráramos a todos los pacientes con prediabetes para que no se nos hagan diabéticos, el gobierno solo invertiría 0.2, que equivale en lempiras a 367 lempiras solamente para prevenir que no se le haga diabético y no invierta esa cantidad de dinero exagerada que está invirtiendo el gobierno de Honduras. Ahora, algo que sí nos llama poderosamente la atención, Renato, el año pasado el gobierno, el Congreso, pensábamos nosotros como sociedad que se iban a aprobar a hacer clínicas en todos los hospitales integrales para el diabético. Lo contrario que está sucediendo, las están cerrando. Al cerrarlas, pues las complicaciones de estos pacientes se van a generar de manera galopante, claro, lo que significa que la tasa de mortalidad por complicaciones de la diabetes se nos va a ir en aumento. Vea usted si en la última lámina, ¿cuánto invirtió el gobierno de Honduras en el 2015? Más de 2.500 millones de lempiras. Y en el 2020 iba a invertir el doble de lo que se invirtió en el 2015. Ahora, el paciente que estamos obteniendo al quitar el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y al quitar todo aquello que se generaba de la diabetes y las clínicas de atenciones integrales en todo el país, Renato, el gasto que va a tener el gobierno va a ser mayor. Y aparte no solamente del gasto, sino que estos pacientes van a sufrir más porque no van a tener una clínica donde se atienda como debe atenderse dignamente a un paciente diabético, porque el paciente diabético, Renato, y a la población hondureña no se puede atender en una consulta común y corriente, porque hay que tener el ojo muy específico para ir diagnosticando complicaciones que se van iniciando y las complicaciones que ya la tienen. Entonces yo me hago la pregunta, licenciado Renato, ¿qué es más barato para el propio gobierno de Honduras? Y esto lo hago como de manera de reflexión. Sí. Invertir en el paciente ya diabético complicado que gasta tres veces mayor del gasto que se genera, ¿de acuerdo? O prevenir que solamente gasta 367 lempiras para evitar que el paciente se nos haga de prediabético a diabetes y que este paciente ya diabético logre alguna complicación micro y macrovascular que al final quien sufre va a ser el mismo paciente. Claro. Yo creo que es una manera de reflexión y como recomendación para el gobierno, nosotros como sociedad y el mismo pueblo lo pide, que los programas de atención integral al paciente diabético no deben de ser suspendidos y en vez de quitar las clínicas de atención integral al paciente diabético, más bien hay que fortalecerlas. Claro. Imagínense que de 20 endocrinólogos que habemos en todo el país, Renato, ni el 20 ni el 30% estamos contratados en el sector público. O sea, es algo inaudito. Que todavía nos preguntamos nosotros como sociedad. Mire, habemos endocrinólogos a lo largo y ancho del país, pero de esos endocrinólogos solo el 20% el gobierno contrata. Significa que no le está poniendo interés a esta superpandemia que acaba con la vida del ser humano hondureño. Muy buena reflexión, doctor. Doctor Juan Carlos Canales, doctor Mario Valdés. Mire, yo creo que ustedes los periodistas se han dado cuenta del impacto que tiene la diabetes con los pacientes con insuficiencia renal crónica. Más del 50% de los pacientes que están en diálisis, que cada diálisis tiene un costo entre 8 y 10.000 lempiras por diálisis por paciente. Si nosotros evitáramos que nuestros pacientes se nos llegaran a complicar con este tipo de complicación como es la insuficiencia renal crónica, tendríamos un poco más de dinero para poder tratar mejor nuestros pacientes. Y solo le estoy hablando de una complicación, no le estoy hablando de que aquellos que quedan hemipléjicos, que son un costo familiar, porque incrementan un mayor cuidado, mayores visitas y la gente no tiene la capacidad suficiente para asistir a las clínicas privadas. Y en los hospitales públicos, lógicamente, la calidad de los medicamentos que se están dando no van a poder evitar que nuestros pacientes se compliquen. Ya hay estudios que han demostrado que previniendo las complicaciones se ahorra una cantidad exagerada de dinero. ¿Qué es lo que consumimos? Los medicamentos más baratos.
y de calidad todavía bien dudosa de que puedan actuar correctamente. Entonces, el mensaje es que el gobierno tiene que invertir en dar una calidad médica de atención para que sea digno el hondureño de recibir lo que le corresponde como una proyección social que tiene que tener nuestra sociedad hacia nuestros habitantes. Y se lo digo con conocimiento de causa. Uno de los problemas que están enfrentando nuestras chicas ahora, y digo ahora, siempre han existido, pero ahora hay más gente, más mujeres padeciendo por los ovarios poliquísticos que ya nos anticipaba la doctora Karen Funes. Así que vale la pena en este momento, jovencitas de 15, 16, 17, 18, 19 años, con su salud complicada por esto de los ovarios poliquísticos. Y una vez yo pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué tan jóvenes están ocurriendo estas cosas, doctora? Sí, en realidad el tema de ovarios poliquísticos tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Valdés, la insulinoresistencia, que es una condición a la prediabetes y luego a la diabetes. Entonces, la insulinoresistencia tiene mucho que ver con la alteración funcional del ovario y como vamos a tener por etapas a las pacientes jóvenes que van a tener todas sus alteraciones del ciclo menstrual, mujeres con sangrados masivos en etapas de jóvenes. Luego en etapas de reproducción, que va entre los 25 y 35 años, vamos a tener pacientes que no se van a poder embarazar, porque tienen esta función del ovario alterada, o si se embarazan tienen abortos recurrentes, ¿verdad? Por el mismo problema metabólico que altera el ovario, y no solo el ovario, ese solo es un órgano de choque principal, pero hay otros órganos como tiroides y este tipo de problemas que tiene que ver mucho con la fertilidad. Y luego en el embarazo, pues estas pacientes también tienen que ver, estos problemas metabólicos tienen que ver con alteraciones de malformaciones congénitas, como decía anteriormente, con enfermedades mortales en el embarazo como la preeclampsia, ¿verdad? Desprendimiento de las placentas tempranamente, niños o partos prematuros que también generan, como decía el doctor Canales, mucho costo al país, ¿verdad? Pudiéndose haber prevenido todo este tipo de cosas también. ¿Cuáles son los factores para que haya aumentado el número de jovencitas a corta edad con ovarios poliquísticos? Sí, en general, el hecho de no alimentarse adecuadamente, el hecho de no hacer ejercicio, ¿verdad? Generalmente usted y yo probablemente jugamos en las calles, corriendo, sí, haciendo landa y todo ese tipo de cosas ya no hay. Se hace, ya no se hace. Estamos con la tecnología, ¿verdad? Estamos sentados, estamos 8 o 9 horas en una oficina, entonces eso es un factor bastante importante. La clase de comida que nosotros comemos en Centroamérica, en general en Latinoamérica, tenemos más alimentos de tipo carbohidrato, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la alteración metabólica que se viene suscitando en estas pacientes. Y luego, en el embarazo, si no tenemos una buena nutrición, ¿verdad? Ahí se gesta ya alteraciones o como mecanismos de compensación, donde estos niños con el tiempo a futuro van a estar programados para enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y los problemas cardiovasculares. Bueno, está claro con la explicación de los médicos lo que uno no debería hacer en función de cuidar su salud, de no padecer ese problema de azúcar en la sangre, porque así lo conocemos, ¿verdad? Sí. Azúcar en la sangre, decimos. Tiene mucha azúcar en la sangre. La diabetes nos complica totalmente la salud, nos arruina la calidad de vida. Bueno, pero hay gente ya con diabetes muy disciplinada y para ello nuestra admiración, porque su esfuerzo es loable, enorme. Son un ejemplo. Ellos pudieron y quisieron evitar de repente, ya a esta altura, cuando saben las complicaciones de la enfermedad, han de reflexionar. Mejor hubiese hecho caso a lo que me decía el médico. Mejor hubiese hecho caso a lo que me decía mi abuela. No comas tantos carbohidratos, tanta grasa, que eso te puede perjudicar, vas a padecer de azúcar.
luego se te van a complicar los órganos. Pero como no hicimos caso en el momento, hoy estamos padeciendo las consecuencias. Pero aún ya padeciendo las consecuencias, hay mucha gente que es disciplinada y ha logrado vivir muchos años justamente por esa disciplina forzada a raíz de la experiencia que viven. Sí, pero también, licenciado, tenemos el otro punto. Como dice usted, tenemos una gran mayoría de pacientes que son tremendamente disciplinados, que hacen dieta, hacen actividad física, pero si usted no tiene el arsenal medicamentoso para evitar complicaciones de diabetes, se van a generar. Claro. Para entenderlo de esa manera. Claro. Vea, fíjese que estaba revisando una serie de documentos donde el costo de repente que invierte el gobierno para comprar los medicamentos que utilizamos todavía, de acuerdo, en nuestros hospitales, casi es igual al costo de los medicamentos, Renato, que te protegen riñón, que tienen una protección cardíaca, y eso le podría beneficiar aún más al paciente que lleva dieta y realiza ejercicio físico. Ahora nos hacemos esa pregunta, usted, todos nosotros y los que nos están viendo, ¿por qué el Estado no se asesora por los que sabemos de esto y compramos armamentos medicamentoso que no solamente te va a reducir el valor de la glucosa, sino que te va a dar una protección renal y te va a dar una protección cardiovascular y le vamos a dar una mejor calidad de vida? Ahora, si tenemos otro gran sector de la población diabética que son tremendamente indisciplinados, que no hacen ejercicio físico, que no llevan la alimentación, pero estos fármacos nuevos, Renato, por lo menos te va a evitar de cierta manera un daño renal y un daño cardíaco, y los que estamos dando para todo el mundo es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es una manera, como le digo, de reflexión y de pedirle al gobierno que esta población de 1.100.000 hondureños diabéticos le exija al gobierno, porque esos medicamentos son caros en nuestras clínicas, la atención de nosotros es carísima, los medicamentos son caros y el gobierno tiene dinero, tiene presupuestos para invertir. Eso, o sea, no lo dan en los hospitales públicos, no lo dan, ¿verdad? no lo hay, Renato, Sí. no lo hay. En vez de estar comprando lo mismo que no te protege riñón y corazón, compremos estos fármacos que sí te va a dar un beneficio extra, no solamente reducir y así evitamos todas las complicaciones del paciente diabético. Mire, me ha sensibilizado tanto la participación de ustedes que me va a dejar la receta de esos medicamentos nuevos. No lo mencionamos por una cuestión de ética, ¿verdad? Sí, Pero correcto. sí decirle a la población que sí tenemos todo en Honduras. En Honduras no tenemos que estar en Estados Unidos, no tenemos que estar en el mejor hospital del mundo, Renato. En Honduras, en toda la farmacia, están los medicamentos que son altamente potentes para reducir glucosa y que te protege riñón y te protege corazón y te evita a corto plazo y a largo plazo, Renato, padecer de una insuficiencia renal, padecer de un infarto cardíaco, un derrame, porque el gobierno no lo invierte, al final le sale casi el mismo valor de la compra. Sí. porque Y no, así estamos. Fíjate que está bien. el año pasado, cuando presentaron el decreto de ley que se iba a aprobar algo en salud, en el tema de esta enfermedad de la diabetes, nosotros como asociación pensábamos que la diputada que la presentó iba a presentar a decir, bueno, en cada hospital se va a refortalecer, se va a hacer más robusto cada hospital y vamos a crear un centro de atención del diabético. No, lo que se presentó fue, vamos a aprobar el mes de la diabetes, todo el mes de noviembre, y en todas las instituciones del Estado pongamos el logo de la diabetes. Entonces son cosas, Renato, que uno queda, es indignante, ¿de acuerdo? Cuando se puede hacer por vía Congreso, refortalecer. Ahora, lo que sí es más indignante y más caótico todavía, que se le están quitando los centros de atención integral. Yo vivo en el sur había un centro de atención integral, se quitó para tratar otras patologías, que no está mal, pero se está dejando de lado el paciente diabético, que es una gran cantidad de pacientes. Claro. O sea, que en pocas palabras le quiero decir con esto, que estamos condenando a que el paciente con los mismos medicamentos del hospital lleven una insuficiencia renal, se vayan predisponiendo a tener un infarto cardíaco, un derrame cerebral, neuropatía diabética. Al Estado le va a costar más, y no tanto que le cueste más al Estado, Renato, es el paciente el que sufre. Y yo creo que todas estas cosas tenemos que decirlas para que el mismo gobierno y la Secretaría de Salud valore. Miren, tienen una asociación hondureña de endocrinología, yo creo que somos los indicados para asesorar en el tema de la diabetes, y es lo que menos hacen. Bueno, ahí está el presidente, pues que él lo puede decir lo que yo estoy diciendo en este momento. No, yo estuve en el Hospital Escuela durante 25 años atendiendo endocrinología. La gran mayoría de nuestros pacientes era metformina, glibenclamida y insulina. ¿Sí?
¿Y ese es el tratamiento? Sí. Y ese es el tratamiento. A partir de los años 90 se conoce más de la diabetes, de sus mecanismos que producen, y todo esto ha traído como consecuencia que los investigadores nos den mejores medicamentos. El enfoque antes era bajar el azúcar. El enfoque ahora, cuando hacemos el diagnóstico de la diabetes, es ver qué riesgo cardiovascular tiene este paciente y sobre eso implementar un plan de tratamiento. Lógicamente, los medicamentos nuevos son más caros, pero nos evitan complicaciones que su tratamiento es sumamente más costoso, tanto para el familiar como para el Estado. Pero lo más importante es establecer cambios de estilo de vida que hemos venido mencionando en todo este foro. Entonces, en las escuelas ya la educación física yo creo que ya no existe. Antes nos daban de comer, porque yo estudié en Escuela Centroamérica, ahí en el barrio abajo, y ahí siempre nos daban un vasito de leche, un pan y un poco de queso, o sea, era parte de esto. Sí, pero ahora tenemos que empezar a modificar nuestra manera de comer. Toda la dieta hondureña es fritura, es grasa animal y es exceso de hidratos de carbono. Entonces, concientizar más en las escuelas sobre la educación alimenticia es fundamental y ejercer un mayor proyecto de salud a través de las escuelas. Lo fundamental en todas las enfermedades crónicas es la educación. Y esto es fundamental y hay que hacer un plan ya bien determinado para que nuestro futuro, como hemos visto en la curva que presentamos, cómo se va incrementando el número de diagnósticos en diabetes, podamos aplanar la curva, como se dice, con el COVID, para no seguir sufriendo tanto y no seguir gastando tanto en enfermedades. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿usted también quería añadir algo? Sí, realmente que lo que se puede hacer ahorita comprando los medicamentos que el doctor Canales dice es una inversión. A largo plazo es una inversión que nos va a disminuir un costo mayor a posteriori, ¿verdad? El problema es que si el gobierno no lo sabe, si las personas que están encargadas de este tipo de hacer los programas no lo conocen, entonces no van a lograr a tener un impacto a este nivel en los pacientes. Y un pueblo enfermo, Renato, usted sabe que es un pueblo que no va hacia adelante. Entonces es importante que nos eduquemos, tanto los políticos, tanto los médicos y tanto el pueblo, ¿verdad? Yo creo que eso es una forma muy importante de salir adelante. Miren, la verdad que me impacta, porque la ciencia, la investigación ha generado nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Pero esos medicamentos que son caros no los distribuyen en el sistema sanitario público nacional. Entonces, mucha gente complica su salud o se muere simplemente porque no tuvo acceso a esos nuevos medicamentos. Y ahí viene la reflexión y hasta el enojo de los médicos. Unos manifiestan su enojo más o menos intenso, pero al final es un enojo. Porque en una patria que no tiene muchos recursos, uno lo sabe, que no somos un país rico, pero que hay mucho despilfarro, robo, corrupción, uno dice, si todo ese dinero se utilizara en las necesidades prioritarias de la gente, yo estoy seguro que sobraría para otras patologías y tendríamos los medicamentos adecuados y modernos para tratar la diabetes y reducir las complicaciones de salud de la gente que la padece. ¿Y cuántas muertes hubiésemos evitado? ¿Cuántas muertes hubiésemos evitado? O sea que la corrupción en Honduras y quienes desde el sector público-privado fomentan la corrupción, sí son corresponsables de las muertes que a diario ocasionan muchas patologías, porque por esa corrupción es que se deja de priorizar los hospitales, contratar más recurso humano, mejorar los equipos de los hospitales, medicamentos más modernos que realmente impacten en las patologías que le han quitado la vida a un montón de gente. Vamos a la pausa y seguimos con los doctores Juan Carlos Canales
Karen Patricia Funes, especialista, la doctora Funes en ginecología y obstetricia. El doctor Canales, médico de planta de la Clínica Sinaí, director del Centro de Endocrinología de Choluteca, y el presidente de la Asociación de Endocrinología de Honduras, Mario Valdés, el doctor Mario Valdés. Alta tecnología, resultados precisos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que el tema que estamos tratando es: a las tragedias que provocan los monstruosos huracanes, sumémosle otro grave padecimiento en Honduras, la diabetes. Tenemos comentarios de los hondureños en Twitter. Vamos a leer algunos de ellos para que vean su participación. Eduardo Ulloa dice: la diabetes y la hipertensión arterial en algún momento nos lleva a la insuficiencia renal, por lo cual pacientes necesitan diálisis, y porque los gobiernos nunca se han ocupado de instalar en hospitales públicos salas de diálisis. ¿Qué negocio oscuro existe entre el gobierno y la diálisis de Honduras?, dice. La señora Sonia dice: aquí no hay salud preventiva, ni los seguros de salud privados lo hacen, ya que ni cubren una monografía. Los honorables diputados deberían de someterlo al Congreso, porque esos seguros nos desangran con sus cuotas y no cubren nada, porque a veces ni los medicamentos cubren. Marco Matamoros dice que la diabetes es una enfermedad multiorgánica que mata de forma silenciosa en su inicio y al final es tan dolorosa que la escucha toda la familia. Mejor prevención multifactorial que lamentar. Cuídense, y que la DM dice no lo vuelva tan dulce para morir amargados. La diabetes. Ah, sí, la diabetes mellitus, sí. Dice Luis también: buenos días, ¿por qué no dicen qué medicamentos son los que ahora se usan y reducen el riesgo en riñones y demás? El pueblo necesita saberlo, algunos lo podemos comprar, díganlo por favor. Este es un mensaje. Los médicos tienen su código de ética, los médicos tienen su código de ética, porque a mí también familiares, amigos y personas que saben mi número me han llamado: hombre, den la receta, dice. Es que no pueden recetar así sin haber hecho primero un diagnóstico de la problemática del paciente. Sí. Ese es el asunto. Si no, yo estoy seguro que los médicos dirían: vaya a comprar de este medicamento. Pero si todavía no han revisado al paciente, si no saben si ese es el medicamento indicado, cuánto se debe administrar, entonces cometerían un gravísimo error. Por eso es que en función de su código de ética, no dan la receta aquí. El doctor es que me la va a dejar a mí aquí para una emergencia. Adelante, Jennifer. Voy a continuar. Dice Josué Soriano: bendiciones Renato y panelistas de tan importante programa. Leí un escrito por el doctor Sarmiento, que de Dios goce, que la diabetes es como el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Hay que aprender a convivir con ella con calidad alimenticia y actividad física. El doctor Sarmiento está vivo. Pero es el otro Sarmiento que murió. ¿Por qué sí murió un doctor Sarmiento? No, pero el dermatólogo. De la diabetes es Marco. Sí. Marco Sarmiento está vivo. Está vivo, sí. ¿Y qué edad tiene el doctor Marco Sarmiento aproximadamente? 89 años. 81, 82. No, él está vivo, el doctor Marco Sarmiento está vivo. Sí. El que se murió es el... Bueno, probablemente se refería a alguien más. Un sobrino de él, me dice Era aquí. Un dermatólogo. El doctor Mario Valdés fue el que falleció, un dermatólogo, sí. Flor Rivera dice que la corrupción, esa es la otra pandemia. Lelis dice: creo que es más grave la corrupción que la diabetes, porque los políticos se han robado el dinero con que deberían comprar la insulina para dársela a los pobres. No les queda de otra que pedir prestado o simplemente no aplicársela. Y otro comentario: pero al gobierno no le importa ni le interesa la diabetes ni la diálisis en Honduras. Ahora pretenden sacar el dinero de las personas jubiladas y pensionadas. Menos recursos tendrá el Seguro Social y otros centros. Yo creo que el gobierno anda buscando deshacerse de muchas personas. Ese es el pensamiento de hondureños a través de las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Continúe con nosotros luego de esta pausa. A ir a la pausa y regresar, porque aquí teníamos un pequeñín debate sobre algunas opciones extremas que me decía el doctor Juan Carlos Canales, el doctor Mario Valdés, la doctora Funes. No es culpa de los médicos, dice, cuando tenemos que cortar una pierna a un diabético, dice. No es culpa de los médicos cuando tenemos que dejar sin el antebrazo a las personas, dice. Cuando tenemos que quitar algo de nuestras extremidades. La gente se complicó de la salud y para salvarle la vida no hay otra que cortarle la mitad de una pierna. Entonces, todo se ha originado porque, hay que decirlo, nuestros hospitales públicos no tienen los medicamentos modernos para atender a los pacientes diabéticos. Así de simple. Ni los normales. Ni los normales, ¿verdad? Ni los normales ni los modernos.
Entonces, las soluciones extremas, imagínense, ¿verdad? O soluciones extremas, cortarle la pierna para que no siga deteriorándose la extremidad superior e inferior. Te pudiese evitar eso si estuvieran, si hubieran los medicamentos adecuados, pero no. Entonces la gente comienza a asociar corrupción, por eso no tenemos esto en los hospitales, y se indigna la gente. Miren cuántas iniciativas, ellos los médicos aquí quisieran ver iniciativas en el Congreso que revolucionaran la salud, políticas públicas desde el Ejecutivo directas a enfermedades como estas que ayudaran a la gente. Pero no las hay porque se priorizan otras cosas. Vamos a la pausa y seguimos con Karen Patricia Funes, Mario Valdés y Juan Carlos Canales. Es tu lugar en el mundo digital y es presentada esta sección por Banco de Occidente. Mire lo que titula en este momento tunota.com. Hondureño trasladó a su madre fallecida sobre una refrigeradora durante inundaciones en el Valle de Sula. Qué lamentable. Coronavirus, Honduras suma 63 nuevos casos y 14 fallecimientos por la COVID-19. Fondo de Seguro del Caribe da $10.7 millones a Nicaragua por daños causados por ETA. El municipio de La Lima queda incomunicado tras el paso de ETA y IOTA. Tenemos videos impresionantes también generados en nuestros noticieros. Busca ver si tu nota ahí reprodujo las declaraciones de Mauricio Claver Carón, que yo ayer anduve buscando en tu nota y sí miré algo, pero nunca me abrió, pero mira a ver si ya pusieron eso. Tenemos justamente algo de esta entrevista que dio en exclusiva para Frente a Frente. Dice, no. El alto costo de la energía eléctrica es un gran problema para la población de Honduras, presidente del BID. Eso lo dijo ayer, ¿no? No sé. Sí, lo habrán reproducido todo. Fue una entrevista importantísima. Este hombre y su institución puede dirigir el Grupo Consultivo de Honduras. Y está justamente en nuestra app de Televicentro. Ahí está la entrevista completa. Ahí la pueden encontrar para que la puedan ver completa esa entrevista que ha dado en exclusiva el presidente del BID en la aplicación de Televicentro. Así fue el impresionante rescate en helicóptero de hondureño atrapado en un árbol y otras personas más. Todas las catástrofes son oportunidades. Hondureño se graba mientras busca entre las aguas el camino a su casa. Estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente. Recuerde que la aplicación de Banco de Occidente está esperando por usted. Sin moverse de casa puede realizar todo tipo de transacciones completamente gratis. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Yo lo digo porque son compañeros míos y es una empresa de la Corporación Televicentro, ¿verdad? Porque yo soy seguidor de tunota.com. Y ayer no lo vi. ¿Señal? Pero aquí me está rebatiendo Jennifer Girón. Dice, el BID seguirá ayudando a Honduras bajo Estado de Derecho y transparencia, afirma Mauricio. Ah, bueno, entonces me retracto, ¿verdad? ¿A qué hora lo...? Vamos a ver, aquí, que se escuche la voz de Jennifer, porque yo estaba así un poco maleado. Les explico un poco a los usuarios. Como esta noticia surgió a partir de un programa de Televicentro, hablando específicamente de Frente a Frente, ese tipo de noticias se replican en el portal televicentro.com. Entonces, en Tu Nota se cubren siempre ciertas noticias y todo, pero como sale de aquí, como sale del noticiero estelar, de todos los programas, se replican en televicentro.com porque forma parte de la marca, ¿verdad? Entonces, por eso mismo. Bueno, está bien, para eso, pues, que usted nos aclare, pues. Sí, que nos aclare, pero esto era para socializarlo en todo ayer. Ese hombre fue claro. Preséntenos un plan, dice. Sí, nosotros estamos dirigiendo un grupo consultivo, pero así, con palabras claves, diplomáticas, el país tiene que presentar un plan serio, de los daños, de cómo el país va a ser contraparte de lo que quieren de la comunidad internacional. Que surja de todos los hondureños ese plan, no solo del presidente del Ejecutivo. Que nos incluya a todos, para que pese más el plan, para que pese más la solicitud de un grupo consultivo. Bueno.
Bueno, pues muchas gracias, Jennifer. ¿Se enojó Jennifer? No, ¿verdad? Claro que no. No, bueno, claro que era un no. reclamo y tenía todo el derecho porque yo no lo había visto desplegado como merece una entrevista con el presidente del Banco Interamericano. ¿Sí, dime, César? No, es tendencia. La noticia y la entrevista. Ah, es tendencia. Es tendencia en Televicentro. Está así. Miren, yo les voy a decir algo. Y rápidamente. La doctora aquí, en privado, sí reclama que no priorizamos. A nivel público no priorizamos. ¿Cuántos endocrinólogos tiene el Seguro Social, doctora? Hasta la fecha solo tenemos 2 endocrinólogos en el seguro. 2 endocrinólogos. Por lo menos en Tegucigalpa. Más de 1 millón de hondureños diagnosticados. No todos están en el Seguro Social, pero la verdad que andamos la mitad de los hondureños, si no somos diabéticos, somos prediabéticos. El Seguro Social en Tegucigalpa, una ciudad de 1 millón de habitantes, solo con 12 endocrinólogos. No puede ser. No puede ser. Y hay una endocrinóloga y tiroidóloga Sí. que la despidieron. Se tuvo que ir porque no le dieron cumplimiento a sus necesidades, ¿verdad? No puede ser. En Cuba, en La Habana, la ciudad de La Habana. Yo sé que cuando uno menciona Cuba se genera la polémica. A nosotros nos importan las cosas buenas de Cuba, su educación y su salud. Usted me hablaba de La Habana en relación a Tegucigalpa. Sí, le comentaba yo, Renato, de que solo en La Habana existen más de 27 hospitales de atención terciaria, o sea, dígase 3 seguros sociales, 27 hospitales escuelas, y hay un instituto, solamente el Instituto Nacional de Endocrinología, y hay un centro de atención integral solo en La Habana, que es un megacentro para la atención del paciente, complicado o no complicado. Por eso la tasa de complicaciones en Cuba es muy inferior, es mínima. Y en cada hospital, por muy pequeño que sea, Renato, por muy pequeño que sea, a lo largo de todo Cuba, existen hospitales con todos los equipos, con endocrinólogos entrenados, con el personal integral de enfermerías, educadores. El hospital más pequeño existe un centro de atención integral y nosotros, como hondureños, como Secretaría de Salud, quitando los centros de atención integrales de los hospitales regionales. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Una alta incidencia a corto y a largo plazo de complicaciones. Es lo que yo le decía, no puede ser posible que a un paciente se le ampute un pie por quitar centros de atenciones integrales al paciente diabético de manera regional. El único centro que tenemos a nivel nacional, Renato, es el Instituto Nacional del Diabético. Y todavía ahí carecemos de recursos humanos totalmente adecuados como endocrinólogos que rijan la atención del paciente diabético. O sea, el 80%, se lo comentaba a usted, el 80% de los endocrinólogos desempleados en Honduras, cuando solamente habemos un promedio de 20 en total en todo Honduras. O sea, es algo... Es algo que no sé qué palabra decirle para algo que es indigna. Y a su modo el doctor, porque el doctor no es tan emotivo que yo cuando estoy molesto lo demuestro, no, el doctor es calmo, pero se le nota que le indigna también. No, sí, lógicamente, mire, durante mi práctica médica estuve 30 años en el Seguro Social y 25 en el Hospital Escuela, y era frustrante ver, uno, que no teníamos un apoyo de laboratorio para hacer diagnósticos corrientes. 2, la falta de medicamentos. Pedíamos medicamentos nuevos y siempre se nos negaban. La sociedad, como parte de los fondos que recauda con los cursos que da parte de ese dinero para mandar a hacer exámenes especiales en casos importantes que vemos ocasionalmente, para tratar de dar una mejor atención. Casi todo ese son pacientes del Hospital Escuela. Se mandan exámenes a los Estados Unidos o España para tratar nosotros de aprender estudiando bien un caso. Y generalmente lo discutimos con todos los miembros de la sociedad. Creo que el gobierno tiene que hacer un razonamiento, uno,
contrata una compañía externa para que dé diálisis, cuando el gobierno tiene la capacidad de implementar y de hacer todo, y eso bajaría los costos. La problemática es que el sistema de salud tiene un presupuesto que no es suficiente para cubrir todas las necesidades del país. ¿Desde cuándo no se construye un hospital? Nos hemos llenado de centros de salud en todo el lado, pero la casa no hace las cuestiones. Nos falta contratar personal de enfermería, técnicos de laboratorio, médicos, etcétera, y preparar médicos. Así que durante todos esos años, es cierto, he tenido cierta frustración de hacer las cosas, porque no se nos dan los implementos necesarios. Y la cosa puede empeorar más, porque cada día es más difícil y es más costoso salir a especializarse. Casi todos nuestros endocrinólogos son graduados en el Instituto de Nutrición de México, y el otro grupo mayoritario vienen de Cuba. Actualmente en Tegucigalpa somos 20 médicos endocrinólogos. Acaba de llegar una endocrinóloga pediatra y hay 3 endocrinólogas más que vinieron de Cuba. En el país somos alrededor de unos 36 médicos endocrinólogos, pero no es suficiente. Así que la intención de la sociedad es promover la educación más que todo en diabetes y en enfermedades metabólicas, para tratar de cubrir que los médicos tengan una mejor comprensión de este tipo de enfermedades para que se pueda tratar. Los endocrinólogos ni los médicos internistas somos capaces de dar cobertura a toda esta pandemia que es la diabetes. ¿Y usted, doctora, se arrecha continuamente también? Pues, ni modo, son cosas, son gajes del oficio. Realmente no es arrechura, como decimos aquí en Honduras, sino que es un poco de frustración y un poco de indignación, ¿verdad? Al ver que se puede hacer más por el paciente, pero nos limita, pues ya sabemos qué tipo de situaciones en este país nos limita todo eso. Y como dije anteriormente, un pueblo enfermo no sale adelante, un pueblo sin educación no sale adelante. Y esas son las dos cosas que necesitamos en este país para salir adelante, tanto en todo ámbito. Así es. Bueno, vamos a la última pausa y venimos ya con los comentarios finales de nuestros médicos. Como ya habíamos dicho, la obesidad, ¿verdad?, la diabetes y la hipertensión arterial son realmente factores de riesgo para mortalidad avanzada tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y para el embarazo, pues la obesidad es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque muchas mujeres, como dije anteriormente, andan con prediabetes o insulino resistentes, y ya con la carga metabólica del embarazo, entonces se convierten ya en diabéticas. En la siguiente gráfica veremos que realmente se diagnostica diabetes en embarazo cuando es por primera vez que ahí se diagnosticó como tal. Y en la siguiente gráfica vamos a ver las malformaciones que podemos tener, ¿verdad? Son malformaciones tanto cerebrales como de la columna. Entonces, esto se llama holoprosencefalia y es un bebecito cuya madre fue diabética, no se dieron cuenta hasta el final del embarazo, y pues esas son las consecuencias que tenemos cuando no hacemos una... Con sus piernas pegadas nació. Sí, y pasemos la siguiente. No. ¿Y eso fue en Honduras? Anterior, sí. Sí, esto es aquí, ahí está. Entonces eso pues es cardiopatía, una cardiopatía congénita y regresión caudal. Eso se llama embriopatía diabética, que es lo que se da como consecuencia de un incremento en la producción de azúcar en la mujer embarazada y que no se determina a tiempo, y está asociado a todo este tipo de problemas. Y también a problemas de mortalidad materna como la preeclampsia y otro tipo de enfermedades. Mire qué interesante a las mujeres embarazadas a tener mucho cuidado también con el aumento de peso y con el aumento de peso, la falta de ejercicio, todo eso las puede llevar. O sea, que una mujer embarazada puede hacer ejercicios, mucho cuidado con la alimentación para evitar justamente que el producto salga así, mire, con malformaciones. Qué interesante, muy interesante.
que quede en la conciencia de todas nuestras mujeres sobre los cuidados que deben tener en sus embarazos. Los últimos consejos comerciales, yo retorno para despedirme. ¿Quería decir algo, doctor? Agradecerle a usted, Renato, agradecerle a la audiencia que usted tiene. La diabetes es real, la prediabetes es una fase donde se pueden instalar las complicaciones de la diabetes y por lo tanto al gobierno decirle que invertir en prevención solamente gastaría 367 lempiras. Bueno, muchas gracias. Los consejos comerciales y ya entonces... Creamos oportunidades para que puedas seguir creciendo con nuestro préstamo PYME. Bueno, doctora, muchas gracias, muchas gracias. Tengo 30 segundos para escuchar su comentario final. No, darle muchas gracias a usted, Renato, y a toda la población que nos está viendo en este momento. Creo que el objetivo de este programa fue educar, hacer conciencia a todo nivel en nuestro país y pues seguir adelante aún con lo que nos está pasando. Tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar y poner siempre primero a Dios en todo para que sigamos adelante. Así es. El doctor Mario Valdés, presidente de la Asociación de Endocrinología de Honduras. Creo que es importante que usted, si es diabético o prediabético, se interese más por conocer su enfermedad. La educación es fundamental para todo el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas como son estas. Y la diabetes no solo es azúcar, es parte de un complejo de enfermedades que se denominan síndrome metabólico, en el cual está constituido por los 4 jinetes del apocalipsis, que es la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia o alteración del colesterol y triglicéridos y lógicamente por la diabetes mellitus. Ojalá usted se preocupe más por su enfermedad y aprenda cada día más. Muchas gracias, Renato, por su invitación. A todos, miren que me dejan en una disyuntiva porque todos los viernes a esta hora, después de salir del Frente a Frente, mis compañeros de Telenoticias Estelar, justamente la sala de redacción que ustedes ven enfrente, compramos un nacatamal de 4,000 calorías. Y justamente yo voy a eso ahora, a ese nacatamal de 4,000 calorías. Y estoy entre írmelo a comer o no. Pero muchas gracias, por lo menos quedo reflexionando. A todos ustedes, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.